Buenas noches. Bueno, entonces, siguiendo lo de la clase anterior, bueno, para recordarles que aquí en el mismo módulo, en la parte de abajo, pues voy a ir agregando las clases que dependan de este módulo, que es JavaScript, y en este caso, pues módulo 4. Listo, entonces, teniendo en cuenta que ya vimos los dos primeros, vamos a proseguir con el tercero y pues vamos a hacer una breve introducción de los dos primeros. Entonces, el primero, la función que vemos allí, que es fin, lo que hace es buscar el primer elemento que encuentre en la lista, y pues esto depende de las condiciones que agreguemos dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces en este caso, si nosotros tenemos varios valores con el mismo número y la condición en este caso, digamos 25, entonces él lo que va a hacer es validar uno por uno, y cuando la condición se cumpla va a devolver ese objeto el primero que lo encontró. Si el segundo también cumple con la condición, ya ese no se va a tener en cuenta, puesto que él va solamente a tener en cuenta el primero. Listo. El filter, a diferencia del fin, es que el fin solo nos va a devolver un solo elemento, el primer elemento encontrado. El filter no. El filter se va a encargar de devolvernos todos aquellos ítems que coincidan con la condición que nosotros agreguemos acá. Entonces en este caso, viendo esta condición, aquí el valor que nos debería devolver son 40 y 50, puesto que 30 no es mayor que 30, es igual. ¿Ok? Entonces el filter, a diferencia del fin, es que nos va a devolver todos los elementos que cumplan con la condición. El fin solo nos va a devolver el primer elemento que cumpla con la condición. Listo. Ahora sí prosigamos con el que íbamos, el sum. Dice que comprueba si al menos un elemento en un array cumple con la condición de la función del back. Listo, entonces aquí nos dice que él nos va a devolver true o false dependiendo de la condición y de los ítems que tengamos adentro. Entonces, llevémonos el ejemplo y imprimamos nuestro resultado. Bueno, teniendo en cuenta que sabemos que nos va a devolver un booleano, claro ahí tenerlo, que un booleano pues es aquel que es true o false, solo puede tener dos valores, aunque también se pueden identificar como 0 y 1. Vamos a iniciar la variable con b, indicando de que es un booleano esta variable, y vamos a colocarle result. Entonces el result nos va a devolver true o false dependiendo de la condición. Ahora sí veamos qué hace. Entonces aquí la condición nos dice, hay un número mayor que 15. Recuerden que esta variable va a estar iterando ítem por ítem. Entonces él va a hacer el ciclo uno por uno y va a empezar a comparar. 10 es mayor que 15, no. 20 es mayor que 15, sí. ¿Qué sucede? Entonces él nos va a devolver true. Como ya encontró la respuesta, pues no es necesario que el sistema siga buscando, porque pues ya encontró un true. De lo contrario, si no encuentra un true, él va a seguir hasta llegar al final. Cuando él llega al final y no encontró ninguna que coincidiera con la respuesta, pues nos va a dar false. Entonces hagamos un ejemplo y pongamos 51. En este caso nos debería dar false, ya que no existe en nuestra lista de array. Entonces corrámoslo, y en efecto nos botó como resultado false. ¿Por qué? Porque pues no cumplió ninguno de los ítems con la condición que existe acá. Este es muy bueno. Se utilizaría más en caso de que nosotros solo necesitamos validar si es verdadero o falso. Pero por lo general siempre se utiliza el fin. Siempre utilizamos el fin porque en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, cuando nosotros obtenemos un ítem, nosotros queremos saber cuál es y tratar la información de ese ítem. En este caso solo sabemos que sí hay o no hay, pero no sabemos cuál es, ni en qué posición está, ni qué condiciones tiene. Entonces, este ya es como para algunas soluciones más específicas, pero pues en teoría, digo yo, debería ser más ágil usar este que el fin, porque ya el fin pues nos va a obtener todo el objeto, a diferencia de este que solo nos devuelve true o false.
Entonces ahí, dependiendo de la situación, pues vamos a utilizar el que más nos convenga. Listo, ahora vamos a ver every. Dice que comprueba si todos los elementos en un array cumplen con la condición de la función. Listo. A diferencia del anterior, este no se va a preocupar por encontrar uno solo. Este va a validar que todos cumplan con la misma condición. Entonces vamos a hacer acá result. Listo, entonces si uno de los datos no cumplen con la condición, ya él por defecto nos va a botar false, y apenas uno no se cumpla, él debería ya dejar de recorrerlos, porque pues su tarea es validar que todos cumplen. Y si uno no cumple, pues para qué va a seguir validando, ¿sí? Entonces corremos el código y la condición es: el ítem es mayor que 5, entonces validamos 10 es mayor que 5, sí. 20 es mayor que 5, 30 es mayor que 5, 40 es mayor que 5 y 50 es mayor que 5. ¿Qué pasa si entre la mitad ponemos un menos 5? ¿Menos 5 es mayor que 5? No, entonces debería votarnos false. En efecto nos votó false. Este nos serviría mucho para, por ejemplo, tenemos un listado de estudiantes y queremos saber que todos sean menor de edad. Entonces aquí ponemos la condición que todos sean menor de 18. De ser falso, pues ahí hacemos el código que sea necesario, como validar quién fue o por qué se metió en la clase, si solo es para menores de edad. Entonces, dependiendo, pues, al igual que la anterior, la situación, pues vamos a utilizar estos. Pero pues es importante ir conociendo todas las opciones que nos brindan los objetos, para que al momento de utilizar o de solucionar algún inconveniente, pues utilicemos la mejor opción. Listo, entonces ahora procedemos con map. Este es bastante utilizado, al igual que el filter y el fin. Listo, dice que crea un nuevo array con los objetos de aplicar la función del callback a cada elemento en el array original. Bueno, entonces vamos a hacer un breve ejemplo y vamos a explicarlo un poco mejor. En pocas palabras, aquí lo que vamos a hacer es que lo que hay dentro de... Aquí ya no hay condicionales, ¿sí? Porque aquí ya no estamos ni buscando ni filtrando. Aquí lo que estamos haciendo es recorriendo ítem por ítem y dándole un nuevo valor, por decirlo así. Entonces, si nosotros en este momento queremos que todos los resultados tengan un valor el doble, en este caso, ¿sí? Pues aquí lo que está haciendo es cogiendo el valor inicial, el ítem, lo multiplica por 2 y ese valor se lo va a asignar al ítem con el que estaba comparando, o comparando no, haciendo la operación. En este caso, el sistema lo que va a hacer es lo siguiente. Venga, si estoy grabando. Sí. Listo, entonces vamos a pegar acá. Entonces el sistema lo que está haciendo es lo siguiente. Él llega, a ver, un lapicito. Él llega y coge el primer ítem. Él llega y coge el primer ítem y lo asigna dentro de la función. Esto puede ser una función más grande, ahorita la vamos a hacer más compleja, porque no necesariamente debe ser 2 líneas de código. Y lo que hace es, pues lo que tengamos dentro de la función, en este caso, pues está multiplicando el ítem por 2. ¿Qué sucede? Cuando tenga esta operación realizada, porque él debe retornar un objeto, o sea, del mismo tipo, de preferencia, pero él siempre va a retornar algo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque si no retornan nada, van a generar error en esta función de map. Él va a retornar el valor y se lo asignará número, que es el que está iterando. Pero como número es el primer ítem, entonces ese valor va a ser reemplazado y se va a asignar al ítem que estaba funcionando. En este caso ya el 1 va a dejar de ser 1 y se va a convertir en 2. Después se va a convertir en 4, después en 6, después en 8 y después en 10. Cuando nosotros querramos imprimir esto, nos debería salir este número de arreglos. O en este caso, lo que está haciendo es asignarlo a otra variable. Está asignando el resultado a otra variable. Entonces, vamos a imprimirlo. Ah, no, que no es así.
Listo. Entonces, aquí como ya tienen nuevos valores, lo corremos. Y en este caso, pues, hizo la multiplicación. A ver qué pasa si imprimimos este. Bueno, este no cambió, probablemente porque como es una constante, vamos a ver si le dejamos que sea una variable local. A ver si cambia. Y no la asignemos. No, aquí no hizo el retorno dentro del mismo objeto, sino que creó uno nuevo. Vamos a ver si haciéndole esta funcionalidad. No, pero ahí no es con llave, si no estoy mal es con paréntesis. Return. A ver. No, no está generando, no está asignando el valor al ítem indicado, pero no sé si es porque, a ver, permítanme un segundo, vamos a echar una chequeada aquí a la documentación de map para iterar esa paréntesis, pero ya la hice así. Bueno, en este caso no se está reasignando allí. Tal vez es una propiedad de Vue. Porque, ¿por qué lo digo? Porque es que en Vue nosotros, bueno, en mi caso yo utilizo mucho el map. Y cuando hago este tipo de operaciones, el valor se retorna directamente al que estamos intentando recorrer. Pero al parecer JavaScript nato no hace esa operación, sino que devuelve un array con los nuevos valores, nuevos números. Devuelve el array con las configuraciones que nosotros le hagamos acá y se lo asigna pues al array que queramos iterar. Aquí las condiciones pueden ser bastante complejas, no necesariamente pueden ser sencillas. Aquí podemos hacer un if y podemos hacer que solamente se multiplique por 2 los números mayores a 3, por ejemplo, y que los otros pues solamente sean el mismo número. Entonces vamos a hacer acá y aquí vamos a borrar y ya les explico el código. Entonces, primero que todo, nosotros debemos entender o tener en mente cuál es la variable en este pedazo que se está encargando de cambiar el ítem o de iterar el ítem. Entonces, en este caso, los ítems pues son estos y esta variable, en este caso número, siempre está aquí antes de la flechita o entre paréntesis, es el que se va a ir cambiando de posición. Entonces primero va a valer 1, después 2, después 3. Entonces ya sabemos que el que necesitamos hacerle la condición es a la variable número. Entonces colocamos, si número es mayor que 3, va a hacer la multiplicación y lo va a devolver. Si esta condición no se cumple, pues no va a entrar a este código y va a pasar a la siguiente línea, ¿sí? ¿Qué va a hacer la siguiente línea? Va a retornar el mismo número. En este caso, si imprimimos la consola y damos como resultado, debería dar 1, 2, 3, 8 y 10. ¿Sí? Porque pues 3 no es mayor que 3. Si lo corremos, en efecto, la condición valida que el número sea mayor que 3. Y cuando esta condición sea verdadera, vamos a hacer la multiplicación por 2. Entonces, para eso se utiliza, en este caso se utiliza el map. Es para recorrerlos, pero dentro de ellos podemos ir devolviendo de una vez el nuevo valor para asignarlo a otra variable. Entonces, esa es la funcionalidad del map, que en sí es recorrerlo y generar un nuevo array. Listo, ahora tenemos reduce. Dice, aplica una función a un acumulador y cada elemento en un array de izquierda a derecha para reducirlo a un solo valor. Entonces, en este caso, ok, este lo que va a hacer es más que, bueno, la palabra dice reducir, pero es como si fuera una agrupación lo que estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque él está cogiendo los valores que están dentro del
dentro del array. Y en este caso está guardando, bueno, vamos, aquí no vi las propiedades, aquí. El callback, pues bueno, hace la cuestión de que es como les expliqué la otra vez, como la función o el llamado que se está haciendo él internamente. Entonces callback, siempre que ustedes vean el callback es como una función interna, y pues en este caso la función interna es esta, ¿sí? Que es todo el procedimiento o toda la iteración que estamos haciendo. Y después dice que va a tener un valor inicial. Ese valor inicial es para indicarle desde qué posición queremos que empiece a iterar o a hacer las operaciones que coloquemos aquí dentro. Aquí lo interesante es que reduce tiene lo siguiente. Aquí podemos crear una variable acumuladora que se va a ir encargando de ir guardando el dato cada vez que pase por cada una de las posiciones. Entonces, siempre que ustedes trabajen ciclos, véanlo como pasos. Entonces, en este caso, para recorrer este array, debemos hacer 5 pasos. Entonces, vamos a poner paso 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, entonces en el primer paso, estas variables como apenas están existiendo, por defecto, pues sería 0, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es coger el acumulador, que en este momento el acumulador, ¿cuánto vale? 0. Entonces aquí el acumulador vale 0. Esto que estoy haciendo son pruebas de escritorio, y esto es lo que ustedes deben empezar a hacer cuando empecemos a hacer funcionalidades y el código no coincida. O primero se hace este tipo de pensamientos de escritura para después pasarlo al código. Entonces, acumulador inicialmente va a empezar en 0 porque no tiene ningún valor, no tiene nada acumulado. Y dice acumulador más número, pero número ¿quién es? En este caso es 1, entonces aquí va a ser 0 más 1. Este resultado se va a guardar en la variable acumulador. ¿Qué pasa? Ahora acumulador, por eso es importante hacer este tipo de pruebas de escritorio. Ahora acumulador vale 1. Entonces, en el segundo ciclo, por eso yo les decía que hagámoslo por pasos o por ciclos, como lo quieran ver, es 1 por 1. En este caso ya hicimos el primero, ahora vamos por el segundo ítem. Acumulador sabemos que en el segundo paso vale 1, pero el número ahora es 2. Entonces sería 1 más 2, que esto nos daría 3. Veme. Listo, entonces ahora en el paso 3 el acumulador ya tiene el nuevo valor, que en este caso sería 3. Vamos a poner ACO porque perdamos tiempo escribiendo la palabra completa. Listo. Pero entonces ahora la fórmula nos dice acumulador más número, pero acumulador ahora es 3 más el número, y el número es 3. Y esto nos da como resultado 6. Ahora acumulador va a tener el valor de 6. Y ya vamos por el paso 4, ya vamos por aquí, por el ciclo 4. Acumulador ahora vale 6. Listo, la operación dice acumulador más número. Acumulador es 6. Más número, en este caso vamos en el 4. Esto nos va a dar un total de 10. Ya este resultado se asigna acumulador, y acumulador ahora vale 10. Listo. Entonces la operación dice, coja el acumulador, que en este momento vale 10, y súmele el número, que en este momento vale 5. Esta suma nos va a dar 15, y como ya no existen más procesos ni iteraciones, el sistema dice, listo, como resultado me dio 15, se lo devuelve a la función o a la variable, y pues nosotros manipularíamos esa data para la que necesitemos hacer. Y lo corremos, en efecto nos da 15. Tengan en cuenta que esto tiene dos parámetros. El primero es todo el proceso o todo el cashback,
cashback, ¿qué se llama? Callback. Y el segundo es desde dónde quiero iniciar. Entonces, si yo inicio desde la posición, en este caso esta sería la posición 3, recuerden que esto empieza desde 0, 1, 2 y 3, me debería dar 9. Veamos a ver si es cierto. Me dio 18. Vamos a ver qué hice. A ver por qué dio 18. Valor inicial. Aplica una función y cada elemento un array para decidir en su valor. De izquierda. No, pero dice de izquierda a derecha. Y cada elemento en un array para reducirlo a un solo valor. Uy, ahí sí no sé por qué me dio 18. Veamos a ver ejemplos de reduce para ver si encontramos el, ¿cómo es que se llama? Bueno, aquí no se lo agregaron. Dice que el método ejecuta una función reductora para el elemento de la matriz, devuelve un valor único, el resultado acumulado de la función, pero no indica por qué dice que el valor inicial en este caso me da 18. A ver, encontrémosle lógica al sistema. Cuando empezó desde 0, empezó desde acá. 4 más 5, en este caso debería empezar desde acá. Ok. A ver, pongamos 2, 0, 1, 2, 3. No, pero acá da 16, 6. A ver si le encontramos la lógica a esto. 1, 0. Ya entendí. Ya. Aquí me excuso porque este valor inicial no hace referencia a la posición donde va a empezar, sino al valor inicial que va a tener la variable acumulador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso siempre va a empezar desde la posición 0 hasta la posición, en este caso 4. Pero nosotros en el valor inicial, es que aquí en este pedacito de documentación no le indicó, en el valor inicial es el valor con el que va a empezar el acumulador. Como acá empezó en 0, pues si nosotros ponemos 10 debería dar 25. Porque pues aquí dio 0 más 15, 0 y 15, 0 más 15, 15 y 10 más 15, 25. Entonces lo corremos y en efecto. Entonces, tener en cuenta que el valor inicial no es de donde empieza, sino, vamos a poner aquí la observación, el valor inicial hace referencia al valor con el que inicia la variable acumulador. Y aquí se llama acumulador, eso. Listo. Entonces, observen qué es lo importante de tener la lógica del sistema. Yo aquí probando con diferentes números, encontré, digámoslo así, el patrón y pues deduje que era eso, que era la posición inicial. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas, que cuando la información no le, o en este caso la función no dio resultado a lo que yo pensaba, intenté aplicarle la lógica. Si a la hora de que encontré el método, o sea, encontré el funcionamiento de tal de la función, disculpen ahí la redundancia, y no me sirve, pues toca buscar otras soluciones, porque eso pasa mucho en la programación. A veces hay funciones que nosotros creemos que nos van a dar la solución al problema y, oh sorpresa, hace la mitad o hace una parte y nos toca implementar o combinarla con otras funciones o buscar otra diferente. Listo, entonces ahora vamos a hacer el for each. El for each es otra función de objetos que se utiliza muchísimo en la programación. Lo único que va... Uy, ¿qué pasó? No copió. Lo único que se va a encargar es de recorrer todos los ítems que se encuentren en dicho array. A diferencia del map, pues este no regresa nada, solamente nos va a ayudar a recorrer ítem por ítem
y pues nosotros iremos haciendo nuestro funcionamiento aquí dentro de nuestras llaves. Por defecto no viene con llaves, pero pues las pueden agregar para que todo el código le quede organizado acá dentro de estas llaves. Entonces el for each lo que se va a encargar es de coger ítem por ítem y agregar y ponerlo en una variable, que en este caso es la fruta. Recuerden que los objetos pueden ser complejos, no necesariamente pueden ser un número o un texto. Entonces vamos a crear un objeto que se llame persona. ¿Persona qué tiene? Persona tiene un nombre. Persona tiene un nombre. Es más, vamos a hacerlo más sencillo para no complicarles. Vamos a decir que todos estos son personas. O sigamos con el ejemplo de frutas. Entonces vamos a colocar aquí nombre de la fruta. Entonces, banano. Y vamos a agregarle a las otras lo mismo, para que no vean que todo es plano. Recuerden que los ítems dentro de un array se separan por comas, al igual que los objetos. Entonces, ya tenemos el nombre de la fruta. ¿Qué otra característica le podríamos poner? Por ejemplo, el color. Entonces tenemos, vamos a colocar aquí, color. Entonces, si recuerdan, los objetos están compuestos por una propiedad y su valor. Entonces tenemos color manzana roja, color amarillo y color... las dos quedaron amarillas. Vamos a dejarla verde porque es una piña verde. Vamos a poner uva. Listo, entonces, por ejemplo, una última. Peso, entonces, 10 gramos. Listo, entonces vamos a recorrer todas las frutas. Si nosotros en consola ponemos el objeto o la variable que se va a encargar de convertirse una por una, recuerden que antes, si hubiéramos impreso fruta, nos hubiera botado manzana, banano, porque él va cambiando ítem por ítem. En este caso el ítem es todo esto. Este es un ítem, esto es otro ítem y este es otro ítem. Entonces recorremos fruta y mire, nos muestra ítem por ítem. Si nosotros solo queremos saber el nombre de la fruta, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar el nombre de la fruta es, y concatenamos punto. En este caso, recuerden que como este es un objeto, podemos acceder a sus propiedades poniendo punto y el nombre de su propiedad, que en este caso, pues el nombre de fruta. Si imprimimos, el nombre de la fruta es manzana, banano y uva. Entonces, el for each se va a encargar de correr una por una. Entonces, necesitamos saber si podemos decir que estas son las frutas de nuestro inventario. Necesitamos saber si existe alguna manzana de 15 gramos o de 10 gramos para venderla, porque nos la pidieron de ese peso específico. Entonces aquí ponemos primero que sea una manzana. Y que pese 15. Si existe, que me diga hay en bodega. ¿Qué pasa? Aquí no podemos hacer un else y decir que no hay en bodega. ¿Por qué? Porque cada vez que verifique y no encuentre uno me va a decir que no hay en bodega, pero si todavía no ha terminado de buscar. Entonces, para este tipo de cosas, yo por lo general creo una variable que se llama validar y por defecto empieza en false. Entonces, aquí esta variable, si la encuentra, va a ser true. Si no, pues no va a hacer nada porque ya por defecto viene falsa.
Entonces, si no entra aquí, pues fue porque no encontró nada. Entonces hacemos la verificación después de haber validado en todas nuestras frutas. Entonces, hay en bodega, si esto existe. Si no existe, están agotadas. Están agotadas. Corremos y dice que están agotadas. ¿Por qué? Porque estamos buscando una manzana. Bueno, ni siquiera una manzana. Estábamos buscando una manzana. Una manzana que pese 15 gramos. Y en este caso en frutas solo tenemos una manzana y preciso pesa 10. Entonces no hay en bodega. Queremos que sí haya en bodega. Entonces hagamos que pese 15 o cambiamos la condición. Cualquiera de las dos. Listo, aquí no nos... A ver, peso. Nombre de la fruta. Ah, es que ni siquiera dice manzana aquí. Aquí tiene que coincidir la data, si no, pailas. Corremos y ahí en bodega. ¿Por qué? Porque encontró una fruta que es manzana y pesa 15 gramos. Entonces, como la encontró, me va a marcar como true la variable y después de haber recorrido todas las frutas, vamos a validar si existe o no existe en bodega. Para este tipo de casos, pues no es ni necesario usar un for each. ¿Para qué recorrer todas estas si podemos usar, por ejemplo, una propiedad como fin, que me devuelve ese objeto dependiendo de la condición? Entonces aquí el for each se utilizó de forma ordinaria como para que entiendan un poco o conozcan lo básico que se puede utilizar el for each. Pero pues ustedes aquí dentro pueden empezar a recorrer fruta por fruta y decir, bueno, las manzanas menores a 15 necesito que las guarden y que las limpien. Y que las otras frutas se vayan para otra caja. Entonces todo ese proceso se hace acá porque es necesario recorrer una por una. Pero en este ejemplo, que es solamente validar si existe una manzana con tal valor, ya para eso se explicó. Por ejemplo, el fin o mejor aún el sum, que solo nos dice true o false. Entonces, por eso es importante conocer las otras propiedades. Pero pues ahí les di un ejemplo básico de usar el for each, que es recorrer todas las frutas. Listo. Ahora tenemos el for in. Dice que itera sobre las propiedades enumeradas de un objeto. Este nos sirve para recorrer los objetos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No quiero mezclarle dos ciclos porque después se me confunden. Y vamos a poner aquí una fruta. Fruta. Listo. Me faltó declararla. Ahora, vamos a llevarnos esto para acá. Y vamos a hacer lo siguiente. En este caso, el for in nos dice que necesitamos colocar el objeto que queremos analizar. En este caso va a ser la fruta. Y al igual que el for each, pero aquí de derecha a izquierda, va a pasar cada una de las propiedades que tiene la fruta a esta variable propiedad. Y va a recorrer posición por posición. Entonces en este caso, si imprimimos esto, nos va a botar el nombre de la propiedad, que en este caso es color, nombre de fruta y peso. Y lo que está diciendo es lo siguiente: quiero acceder a la propiedad de fruta, que en este caso es nombre de fruta. Entonces si corremos esto nos debe salir tal cual esta información. Entonces la corremos y en efecto nos botó la data. ¿Qué pasa? Yo a ustedes les he explicado desde el inicio que si yo quiero acceder al nombre de la fruta, fácilmente lo que puedo hacer es poner el nombre del objeto punto el nombre de la propiedad. En este caso manzana. Pero ¿qué pasa? A veces nos toca hacer este tipo de funciones o de uso de objetos porque no sabemos exactamente el nombre de la propiedad y necesitamos acceder. ¿Qué pasa? Esto en sí es una variable. Propiedad va a estar cambiando
cada vez que itera uno de los pasos o de los ciclos. Entonces, aquí no podemos usar el fruta.propiedad. ¿Por qué? Porque si ponemos fruta.propiedad, pues él lo que va a hacer es buscarme una propiedad que se llame propiedad. Entonces, si hacemos esto, nos va a salir indefinido. Para eso se utilizan los corchetes. Aquí, al igual que el punto, se puede poner entre comillas el nombre de la propiedad que queremos hacer. Pero si observan, es más tedioso porque tienen que poner corchete, comillas y demás. Pero pues esta opción existe porque en esta forma que vemos acá abajo se hace de forma dinámica, ya que propiedad va a estar cambiando de nombre en nombre y pues va a ir cambiando. Entonces en el primer ciclo se llama nombre de fruta, pero en el segundo ciclo propiedad ahora se llama color y después se llama peso. Entonces en este tipo de casos se utilizan los corchetes y las llaves. Esto en otros lenguajes se llaman arrays asociativos. ¿Por qué asociativos? Porque lo trata como si fuera un array, pero no trabaja una posición sino un nombre específico, que en este caso se llama nombre fruta. Entonces si corremos, aquí nos va a botar los valores y pues esto es el resultado del for que está acá abajo. Entonces el for in nos sirve precisamente para recorrer un objeto sin saber qué tipo de propiedades tiene o qué valores tiene. Listo. Ese por esta parte, listo. Ahora tenemos el for of. Dice que itera sobre ítems iterables como arrays o string. Listo. Este, a diferencia del for in, es que se encarga de recorrer solamente aquellos arrays o objetos que tengan una posición que sea 0 o 1. Si recuerdan el ejercicio anterior, esto no está en la posición 1 y esto no está en la posición 2. Cuando es un objeto, el objeto no le importa si eso está arriba o abajo. Pero en los arrays sí nos interesa saber que existe una posición 1. Lo borré. Vamos a ir pasando eso para abajo. En un array sí nos interesa saber las posiciones. Entonces, para recorrer aquellas posiciones tenemos el for of. El for of es otro recorredor de arrays, así como el for each. Él se va a encargar de coger todos los valores, en este caso colores, todos los ítems, y va a convertirse, en este caso el color se va a convertir en cada uno de los ítems que hay acá. Entonces en este caso si imprimimos esto nos debería botar pues rojo, verde y azul. Y aquí los tenemos. Vamos a comentar esto acá abajo. Este for of también nos serviría para recorrer estas frutas. Al igual que el for each nos sirve para recorrerlas. Entonces nos lo llevamos para acá. Y en vez de usar colores ponemos frutas. Y aquí la variable no importa qué nombre le tengan, ¿sí? Porque él se va a encargar de convertirse en el valor que está acá. Pueden llamarlo C o solamente F, indicando de qué es fruta. Si lo corremos, en efecto nos está botando todo el ítem completo. Si queremos acceder al nombre, pues ya saben que para acceder a la propiedad es punto y el nombre de la propiedad. Lo recorremos y tenemos los nombres de cada una de las frutas. Entonces ya aquí tenemos dos opciones para recorrer un array. Tenemos el for of y tenemos el for each. Listo. Ahora tenemos el while. Dice que crea un bucle que ejecuta un bloque. Crea un bucle que ejecuta un bloque de código mientras se cumple una condición específica. Con este ciclo sí les recomiendo tener mucho, pero mucho cuidado. Porque este ciclo se puede volver infinito si ustedes no hacen bien las condiciones.
Y el volver un ciclo infinito ocasiona de que dañen el sistema, revienten el servidor, o si es una aplicación móvil, el celular se bloquea y toque reiniciarlo. Hasta esas instancias se puede llegar, si no se utiliza bien, un while. ¿Por qué? Porque el while no le importa cuántas veces tenga que girar hasta que él sepa que esto ya no se está cumpliendo. El while solo va a funcionar siempre y cuando la condición que se encuentre en este momento entre paréntesis sea verdadera. Y esto pues lo habíamos explicado una vez. Entonces, él lo que va a hacer es lo siguiente. Él llega, recuerden que el código siempre va a ser de arriba hacia abajo. Entonces él va a llegar, va en la línea 17, 18, 19, llega a la línea 20 y dice, tengo un while, pero validemos la condición. La condición es que el contador tiene que ser menor que 5. ¿Eso es verdadero? Pues miremos, contador vale 0. En efecto es verdadero. True. Listo, va a entrar al while. Aquí es donde debemos tener cuidado cuando entra. Si no entra, pues no va a hacer nada. Pero si entra, aquí debemos controlarlo muy bien. Entonces él llega y empieza. Como tenemos aquí un console, va a imprimir contador. Y en este caso contador vale 0. Llega y dice, vea, contador va a aumentar 1. Recuerden que si nosotros tenemos un más, es lo mismo que tener un contador es igual a contador más 1. Y si tenemos un menos, pues contador va a ser igual a contador menos 1. Va a ir restando. Entonces aquí contador va a ir aumentando en 1. Entonces en la línea 22, ahora contador vale 1. Termina de hacer el incremento y como ya no hay nada y encontró la llave donde termina el while, vuelve y sube. Y valida otra vez la condición. Y dice, ¿contador es menor que 5? Sí, contador es menor que 5 porque vale 1. Aquí tenemos el contador. Vale 1. Ah, listo, perfecto. Entonces, ahora va a imprimir en consola el valor, que es 1. Después aumenta, ahora vale 2. Llegó al final, vuelve y sube, vuelve a hacer la condición. Imprime en pantalla, baja, aumenta, vuelve y sube. Y así hasta llegar a la posición 5. Aquí, cuando llegue a la posición 5, ¿sí? Esta es la impresión, lo que estamos imprimiendo en consola. Cuando llega a la posición 5, o ya sumó 5 el contador, él sube y hace la validación. 5 es menor que 5, falso. Entonces ya no sigue, se salta hasta donde termina su llave y sigue con el código. Él no va a proseguir con el código hasta que termine este bucle. Por eso es tan importante tener cuidado con este tipo de bucles. Porque si no el sistema se va a quedar ahí hasta que usted apague la máquina o termine la aplicación que montó. Porque él se va a quedar ahí pegado. Y si ven, aquí nunca imprimió 5. Porque la condición no dejó que entrara cuando llegó a 5. Ya que el 5 pues no es menor que 5. Pero su variable sí llegó a 5. Entonces aquí el while es bastante delicado. Es más, probemos aquí qué pasa si hacemos, entonces si ven, aquí no imprimió el 5. Vamos a ver qué pasa si esto genera un bucle. Entonces vamos a hacer que empiece en 1. Entonces va a ser la variable, el proceso va a ser el siguiente. ¿Contador es diferente? 1 es diferente a 0. Sí. Va a bajar, va a pintarlo, va a sumar 1 y va a ser 2. 2 es diferente a 0, sí, y esto va a ser infinito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí el computador, bueno, más que el computador, el mismo servidor tiene un limitador, porque él sabe que estas cosas pueden generar conflicto. Entonces el que desarrolló este ambiente dijo, cuando vean un while y ya lleve 200 ítems, pare. Porque no creo que el sistema, es más, por aquí, miren, por aquí hasta se bugueó. Pero si ustedes hacen esto netamente en un código y lo ponen en el navegador se les va a bloquear totalmente. Porque yo estoy seguro que si aquí ponemos que hasta que el valor sea hasta 200, esto va a pasar de 190. Entonces hagamos la prueba. Mientras que sea menor de 500.
¿Ves? Hasta 197. Nada, el sistema, es más, el sistema no nos permite llevar tantas iteraciones. Pero ya es porque es este entorno, esto es un entorno controlado, ¿sí? Entonces aquí ya ni siquiera nos dejó hacer el proceso para que llegara a 500. Así delimitado está este ambiente. Pero si ustedes lo hacen nativamente, que después se los mostraré cuando ya estemos tocando código, esto bloquea el navegador y queda ahí pegado y les toca cerrar cron y volverlo a abrir para que mate el proceso. Entonces tener mucho cuidado con los while. Se los recomiendo que no... Si ya es la última instancia que les toca usarlo, úsenlo, pero pues utilicen los más controlados, que son los que ya les he mencionado anteriormente. Listo, vamos a ver cuántos nos queda porque ya nos llegó la alertica aquí de tiempo. Listo. Listo el while. Entonces tener mucho cuidado con el while. Es más, no les hice un ejemplo donde no entre. Por ejemplo, en este caso no debería imprimirme nada, ya que el contador no es mayor que 500 porque pues, está empezando en cero. Si lo corremos, en efecto ni siquiera entró. Entonces el while, aparte de que es un ciclo, también es un condicional, porque pues él funciona con su condición. Y solo funciona si la condición es true. De lo contrario no va a hacer nada. Y solo se va a detener cuando la condición se vuelva falsa. O en su defecto, porque también existe otra opción de salir del while sin tener que volver esto falso, es utilizar un break. Entonces hagamos la que teníamos ahorita, que solamente el sistema nos lo deja hasta el 190. Es más, esta vez nos lo dejó hasta el 49. Pero vamos a hacerle un break. Y el break se va a encargar de que cuando llegue hasta esta línea, cuando él detecta break, él automáticamente sale del ciclo. Entonces, si lo corremos, solo debería imprimirnos 0. Y en efecto, solo nos botó 0. Entonces, también pueden controlarlo con el break. Pueden hacer una condición aquí que diga cuando contador sea 5, haga el break. Entonces, ya esto es doble seguridad. Si pueden observar, es doble seguridad. Aquí tenemos una condición y pues la condición que trae por defecto el while. Nunca vayan a hacer esto. ¿Sí? Porque el día que no entre aquí, ya estoy segurito que va a ser bucle infinito. Es más, yo creo que hay frameworks que detectan esto y de una vez te sacan la advertencia y esto no te lo dejan ejecutar. Porque ya pues viene con seguridad de que valían un poco el código que uno está haciendo para evitar ese tipo de embarradas. Entonces, si aquí corremos el código, nos debería imprimir hasta 4, porque cuando llegue esto a 5, valida la condición y hace el salto de línea y nunca va a imprimir el 5 acá. Y en efecto, el break también no funciona para hacer esa salida de los ciclos. Nos sirve para el ciclo while, para el for, ¿sí? Cualquier tipo de ciclos lo pueden utilizar. Para el for each no recuerdo porque casi nunca lo he usado allí. Siempre que utilizo un for each es porque necesito recorrerlos todos. Listo. Aquí tenemos objeto case. Dice, devuelve un array de strings que representan las propiedades enumeradas de un objeto. Listo. Esto más que una funcionalidad, se utiliza, yo diría que se utiliza más para saber qué cosas tiene mi objeto. ¿Sí? En este caso el objeto es persona y en este caso tiene nombre, edad, ciudad. Pero pues para uno no ponerse a ver el código o esta variable puede que exista por allá y la renombren y la reasignen durante todo el código. Ya vamos en la línea de código 3000 y yo todavía no sé ni qué propiedades tiene. Podemos utilizar fácilmente el object case. ¿Qué hace el object case? Insertamos el objeto que queremos identificar y él nos va a devolver todas las propiedades que tiene el sujeto. En este caso, pues, aquí hacen referencia a que la propiedad es el case, porque pues no pueden existir dos variables o dos propiedades que tengan la variable nombre. ¿Sí? Bueno, aquí no genera error, pero pues no debe existir porque al final el sistema no sabe cuál les va a mostrar, si el nombre de acá o el nombre de acá. Si nosotros imprimimos propiedades, pues como dice aquí, nos va a devolver las propiedades que están acá. Entonces,
corremos y en efecto nos botó todas las propiedades. Si agregamos una nueva, no importa. Por ejemplo, aquí pueden hacer esto. Ya vamos, esta es la línea 5000 y por aquí personas le agregaron ciudad, ya tiene dirección. Entonces, Ciudadela. ¿Qué pasa? Hay tanto código que uno a veces no puede ponerse a mirar línea por línea en el sentido de no equivocarse, sino de no perder tiempo validando cuáles fueron. Si fácilmente puedes utilizar esta función y detectar cuáles fueron las propiedades que al final persona tuvo. Porque aquí esta se le agregó, pero nunca fue la inicial. Entonces si corremos debería salirnos dirección también. Y en efecto nos botó la propiedad dirección. ¿Por qué? Porque durante todo el código, aquí porque estamos muy básicos, porque yo les puedo mostrar por acá un ejemplo, en donde un código puede ser demasiado largo. Mira, aquí este archivo es nuevo y ya tiene 1000 líneas. Por ejemplo, si yo aquí les muestro un archivo de el más usado, a ver, el más usado es Model Login, Model Logística. Mire, tiene 3600 líneas. Y usted saber de dónde, quién le agregó, o dónde le agregó, cuándo le agregó, eso a la final le va a generar errores que ustedes se las pueden evitar haciendo este tipo de cosas. Bueno, en ese caso tenemos Object Case. Si nosotros queremos saber los valores que tienen cada uno de ellos, pues tenemos el for value. Este sí no sabría decirles qué tanto se utilizaría, pero pues podría funcionar para cuando ustedes necesiten trabajar por posiciones. Porque existen algunos lenguajes, o más que lenguajes, algunos entornos que trabajan por posición. ¿Y qué pasa? Cuando trabajan por posición, él no sabe que Juan está en la propiedad nombre, sino que el sistema, en el sistema viejito, por ejemplo, saben que Juan está en la posición 0, pero no en la propiedad nombre. Entonces, en este caso, se podría utilizar el object values para que nos traiga los valores y pues aquí ya las posiciones se las da el mismo sistema, dependiendo en el orden que las encuentre. Es más, veamos, dirección debería agregarla de último. En este caso sería posición 3. Y sí, 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, esto nos pasa mucho ahorita en la empresa donde estoy. Hay un software que se llama ScriptCase y en las bases de datos no las devuelve, debería devolverlas así, que estos se llaman propiedades asociativas, que Juan está en nombre, pero ScriptCase es tan un poquito viejo que él trabaja que él ya sabe que Juan está en la posición 0. Entonces, este tipo de conversiones nos ayuda como a combinar ese tipo de tecnologías. Bueno, muchachos, yo creo que antes que se cierre esto, vamos a ver en dónde quedamos y ver qué nos hace falta. Listo, ya entonces vamos en el cetre y nos faltan 4. Listo, ya el lunes yo creería que podemos terminar lo que son este tipo de objetos o las funciones de objetos y empezar a crear código. Inicialmente, así como empezamos en Scratch, vamos a hacer una calculadora básica. Les recomiendo, si pueden, ir trabajando paralelo. Y pues la idea es que entre semana, el lunes la idea es dejarles que hagan la calculadora y entre semana me vayan preguntando qué inconvenientes van teniendo para ir resolviendo. Entonces sí les recomiendo que si van a estudiar esto, si vayan metiéndose en el cuento y empezar a tirar código. Porque pues ya las bases, en teoría, ¿sí? Ya tenemos todo lo necesario, tenemos las herramientas, aquí está la documentación. Ya les he explicado que si necesitan hacer algo en específico lo buscan en Google. Pero pues lo importante es saber que existe la funcionalidad para que la puedan buscar y pues ya viendo la funcionalidad, recuerden que se vio y cómo funciona. Y pues sin embargo en internet pues también hay ejemplos de cómo hacerlo. Pero pues sí les recomiendo ya el lunes empezar que trabajen desde el PC para que empezamos a ver código, porque ya de aquí para adelante ya lo básico lo aprendimos
y, y no, empezar a implementarlo. Lo ideal es empezar con cositas básicas de JavaScript y HTML y podemos empezar con Vue 2 para que empiecen a trabajar ya una tecnología que es un framework bastante útil y muy recomendado porque pues yo inicialmente empecé con jQuery, pero Vue es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, no siendo más, eso sería todo por hoy y nos vemos el lunes. ¿Lunes qué? Lunes 25. Entonces, estamos hablando, que descansen.